Así que quiero darles la bienvenida a todos a este webinar de SLAU, donde nos vamos a enfocar un poco en la enfermería, pero en realidad no va a ser tan específico de enfermería. Queríamos hacer algo que pueda gustar, que sea atractivo, y siempre estamos pensando en algún tema un poco más nuevo. Y siempre con Zulma, con Jazmín, con Evelyn, con todas las chicas, estábamos pensando en cosas que puedan hacernos reflexionar y que podamos llevarnos para nuestros hospitales, ¿no? Donde sea que cada uno trabaje, tenemos colegas en toda Latinoamérica que trabajan en grandes centros oncológicos, colegas que trabajan en unidades muy especializadas de oncología pediátrica, hay quienes trabajamos en internación general, eh, hay quienes hacen adultos y pediatría, así que algo bueno que de estos webinars es también un poco el intercambio que se genera entre todos nosotros. Así que realmente es para mí, bueno, les decía recién a Consuelo y a Valeria que estoy realmente muy contenta con este webinar porque yo personalmente ya las escuché a ellas, pero quería invitarlas y que más gente las escuche porque a mí me motivaron mucho, y me entusiasmé mucho cuando las escuché y empecé a ver las cosas de otra forma realmente. Así que tenemos dos grandes invitadas que tenemos perdón, me distraigo un poco con lo de silenciar los micrófonos. Tenemos a Valeria Lennon, que es ingeniera agropecuaria, es técnica superior paisajista y además es acompañante espiritual, que nos va a estar hablando un poco de lo que son los jardines terapéuticos. Para mí, un término muy nuevo cuando lo empecé a escuchar. Quizás hay gente que ya lo tenía más incorporado. Y después también vamos a contar con Consuelo Díez, que es licenciada en Enfermería por la Universidad Austral, es especialista en cardiología por la Universidad de Navarra, magíster en Administración de Servicios de Enfermería por la Universidad Nacional de Rosario y miembro de los comités de ética, bioética y bienestar del Hospital Universitario Austral, y subdirectora de Enfermería. Así que para mí son dos personas que tienen mucho recorrido en este camino y que, bueno, no les quiero robar más tiempo porque si no me voy a empezar yo a hablar de todo lo que las invitamos a ustedes para hablar. Así que si les parece, Valeria, ¿querés volver a probar de compartir pantalla? Así chequeamos que todo siga Perfecto, funcionando bien. bárbaro. Se ve perfecto. Ahí, voy perdón, ahí voy. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, quiero agradecerles la invitación, em, y hoy vengo a hablarles sobre la influencia que tiene, a ver, ahí va. La influencia que tiene la naturaleza en las personas y en cómo beneficia el incorporarla en los hospitales o centros de salud, en donde la persona se encuentra transitando momentos de mayor vulnerabilidad y fragilidad. Seguramente todos tengan experiencias del bienestar que se siente cuando se está frente a un paisaje natural. Si nos detenemos a contemplar un atardecer en el campo, por ejemplo, o cuando estamos de vacaciones y contemplamos la montaña, el lago, cuando nos dejamos sorprender por el cambio de color de las hojas en el otoño, o cuando recorremos un jardín y percibimos todo lo que ocurre dentro de él, ¿no? Los picaflores que aparecen, las mariposas, los aromas, los colores. Cuando nos conectamos con la naturaleza, nos conectamos con nuestro interior, con nuestra esencia. Podemos sentir que somos y existimos en armonía con ese paisaje que nos rodea. Esta experiencia nos genera paz y nos permite ver con más claridad la realidad. Nuestros sentidos se van a estimular a través de los colores, los sonidos, los aromas y las texturas. Y esta estimulación
va a generar un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Descubrimos que esta experiencia nos ha relajado y revitalizado a la vez, que tenemos la mente enfocada y el cuerpo y el espíritu renovados. La importancia de estos estados fisiológicos en la salud individual, comunitaria, es fundamental y tiene gran alcance. La idea de utilizar un jardín como herramienta para generar bienestar en la persona tiene raíces profundas en diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. En las abadías medievales se enfatizaba la importancia de la conexión con la naturaleza, en la búsqueda de la paz interior y comunión con lo divino. En los claustros se cultivaban plantas aromáticas como la lavanda, y estos patios no solo eran lugares de belleza visual, sino que también tenían una profunda conexión con la salud y la contemplación. La mayoría de las personas, cuando entran en una habitación por primera vez, lo primero que hacen es acercarse a la ventana. Es instintivo apreciar qué podemos ver a través de ella. ¿Cuál va a ser nuestro nexo con el exterior? Si esa habitación es la de un hospital en la que vamos a estar internados nosotros o en la que va a estar internado algún pariente cercano, esa vista va a pasar a ser muy importante durante el transcurso de la internación. Se ha comprobado por medio de estudios comparativos frente a una misma patología que los pacientes que están internados en habitaciones que miran a un paisaje natural comparado a los que miran construcciones presentan una estadía más calma. Se los ve más dóciles en cuanto al tratamiento que llevan y demuestran tener más rapidez en la recuperación. La observación de un jardín ayuda a reducir el enojo, la ansiedad y el dolor. Induce a la relajación y a cambios en la presión sanguínea, en la tensión muscular y en la actividad eléctrica del corazón y del cerebro. A su vez, es muy importante generar buenas vistas en los sectores de descanso de las personas que trabajan en un hospital, así como en los lugares de comedor, donde también los familiares se reúnen durante el transcurso de la internación. Estas vistas van a constituir lo que se denomina paisaje intermedio entre la vida del hospital y el mundo exterior. Por esta razón, el diseño del paisaje tiene relevancia en el entorno que ofrece el hospital a las personas que permanecen en él. Los jardines terapéuticos son jardines diseñados con el fin de intensificar esta relación de la naturaleza con el paciente, con su familia y con todas las personas que trabajan en el mismo, generando bienestar, teniendo en cuenta las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Es importante destacar que los jardines terapéuticos no son solo un lugar para recibir terapia, sino también un espacio para simplemente ser y existir en armonía con la naturaleza. Proporcionan calma a través del entorno natural y los estímulos sensoriales del mismo despiertan nuestros sentidos. Cada aspecto contribuye a un ambiente propicio para la reflexión, la curación y el crecimiento personal. La incorporación de estos jardines humanizan a los centros de salud, generando un entorno más amigable entre el mundo exterior y el hospitalario. Permiten a las personas escapar del medio sanitario
y conectar consigo mismas de una manera más íntima y significativa, teniendo un impacto positivo en todos los aspectos de nuestro ser. Es evidente que la naturaleza despierta algo muy profundo en nuestro interior. La biofilia, o amor por la naturaleza y los seres vivos, es parte esencial de la condición humana. El papel que juega la naturaleza en la salud y la sanación se vuelve más relevante para quienes permanecen internados o trabajan en un hospital. Muchos médicos ya están considerando la exposición a las áreas verdes como un complemento fundamental de los tratamientos. El diseño paisajístico de un jardín terapéutico debe ser holístico. Algunos aspectos a tener en cuenta son: el diseño debe ser armónico, recreando el paisaje natural. Debe estar sectorizado, incluyendo áreas que sirvan como puntos de encuentro para pacientes y familiares, donde puedan disfrutar del sol o de la sombra dentro del entorno. Sectores donde se puedan realizar actividades y sectores de contemplación. Es importante asegurar que el diseño del jardín sea accesible para personas con movilidad reducida, incluyendo solados adecuados para el tránsito de camas y sillas de ruedas, así como áreas de descanso y bancos accesibles. El diseño debe ayudar a los pacientes a generar desconexión del entorno sanitario. Se pueden utilizar una variedad de plantas que ofrezcan estructura, color estacional y fragancias agradables a lo largo de todo el año. Los voluntarios que colaboran en el mantenimiento del jardín pueden desempeñar un papel muy importante al interactuar con los pacientes, brindando apoyo emocional y participando de actividades recreativas y terapéuticas. Pueden ser lugares para la organización de eventos como conciertos, exposiciones de arte o clases de pintura, proporcionando oportunidades adicionales para la recreación y la conexión social, enriqueciendo la experiencia de pacientes y visitantes. Les voy a compartir en estas imágenes mi experiencia en el Hospital Austral, en el que estoy interviniendo hace varios años. En la entrada del hospital se propusieron canteros de estilo naturalista que combinan herbáceas y gramíneas que atraen mariposas y picaflores y reciben a las personas generando un entorno agradable. A su vez, se ubicaron bancos entre los canteros para el descanso de las visitas. Y estoy diseñando hace unos años un jardín terapéutico en la unidad de cuidados integrales. En el diseño del mismo se tuvieron en cuenta las vistas desde las habitaciones. Se generaron lugares de encuentro para los pacientes que pueden salir y los familiares, así como lugares de descanso para las personas que trabajan en la unidad. El año pasado se comenzó la construcción de una huerta en altura que permite trabajar en la tierra a las personas con silla de ruedas y desde las camas. Estamos proyectando la construcción de un solado para mejorar la accesibilidad. La construcción de este jardín se fue consolidando por medio de donaciones de materiales, de tiempo de trabajo voluntario de paisajistas y jardineras y de la participación
de alumnos de la Universidad Austral a través de un proyecto de vida universitaria. Hemos recibido una gran respuesta por parte de los pacientes, de los familiares que usaron este jardín, así como del personal. Todos valoran este espacio intermedio en donde la conexión con la naturaleza representa un bálsamo al presente que les toca atravesar. Este jardín ha permitido actividades al aire libre como conciertos, prácticas de jardinería, encuentros de familia y amigos, homenajes a las personas que pasaron por la unidad y momentos de contemplación. En un jardín podemos experimentar nuestra conexión profunda con el mundo natural de una manera tangible, sintiendo cómo nuestras manos trabajan la tierra y cómo nuestras acciones influyen en el crecimiento y en la salud de las plantas. Es un recordatorio constante de nuestra relación con la naturaleza y de la importancia de cuidar y respetar la tierra que nos sustenta. Un jardín no puede cambiar una realidad, pero sí puede modificar la forma de mirarla. Ojalá haya podido sembrar en ustedes esta forma de mirar la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. eh, No sé si vamos a tener la suerte de que haya alguien conectado de alguno de los lugares donde vos pusiste ejemplos. Eso ya sería mucha casualidad. Pero bueno, tenemos colegas de algunos, vi algunos de Chile, así que quizás teníamos suerte, pero bueno, la verdad que a mí, como decía, me encantó escucharte la vez pasada, me encanta escucharte de vuelta. Em, Creo que para los pacientes suma muchísimo, cambia mucho el aspecto y los pacientes, de hecho yo tengo la suerte de trabajar en un hospital donde uno ve verde desde la ventana y siempre todos los pacientes, independientemente de quizás tener todo tu conocimiento y de entender uno por qué el hospital se hizo como se hizo, ¿no? Que vos estuviste involucrada, los pacientes siempre dijeron, poder ver la ventana, poder ver verde, hace mucha diferencia realmente. Pero bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario, pueden hacer, ahí ya están escribiendo en el chat, que están agradeciendo cómo podemos hacer para poder tener la guía en el desarrollo de estos proyectos. Uy, Surma, una pregunta muy difícil para Valeria, pobre. Valeria Es que, no viene desde la rigidez de enfermería donde todos son guías y protocolos, ¿no? claro, bueno, pero los jardines terapéuticos, si uno, yo que empecé a investigar, hay unos, que es una cadena de jardines que se llaman los Horacio Gardens, que son, me parecieron muy interesantes, que se construyeron a través de una fundación para pacientes con problemas de columna. Eh, y bueno, entonces todo el proceso del diseño se convoca un paisajista, se hace el diseño y después hay todo un seguimiento a través de voluntarios. Y bueno, tienen una serie de protocolos para que puedan acceder con sillas de ruedas, con camas. Es decir, hay guías. Es decir, en la Argentina todavía estamos más verdes, pero sí, en varias partes del mundo hay muchos jardines terapéuticos. Ahí, de hecho, una colega nos habla de Chihuahua, México, del Hospital Infantil de Especialidades Pediátricas, que dice que están en proyecto, así que agradecen mucho la inspiración. Ahí Ah, sería qué bien. muy interesante después poder escucharlas, la experiencia de quienes lo empiezan a desarrollar ahora, ¿no? Bueno, y Zulma decía que es muy interesante y lo mejor para nuestros pacientes. Sí, siempre queremos lo mejor para nuestros pacientes, eso. Ujú. Pero me gustó mucho también escuchar la experiencia de la unidad de cuidados integrales de adultos en nuestro hospital, cómo también pensar en adaptar la huerta, la altura y son cosas que hay que empezar a tener en cuenta desde el minuto cero, ¿no? Es decir, quiero hacer una huerta, bueno, cuál es la realidad que tengo, cómo está mi población? Claro, porque ya el hecho de poder sacar las camas o sacar al paciente con la silla y que ponerlo debajo del árbol y que el encuentro familiar sea en esa situación,
bueno, todos agradecen muchísimo, o a veces se hacen clases de música o alguna actividad, y bueno, cambia muchísimo poder salir del cuarto y Mm. estar en un espacio natural, ¿no? Sí, y mismo pensaba, ¿no? Cuando vos decías también para el personal, cómo cambia mucho cuando nosotros estamos encerrados y nos juntamos 5 minutos en un pasillo con todo así y decís, bueno, salí 5 minutos, me demoré 2 minutos más por esperar el ascensor y pudimos tener esa reunión de 5 minutos con más oxígeno, con más aire, y seguramente tomamos mejores decisiones. Tal cual, sí, está súper comprobado que poder tomarse un descanso al aire libre, sobre todo para personal que trabaja en un hospital, es muy importante. Buenísimo. Bueno, y mientras seguimos esperando que los colegas quieran compartir, vamos a continuar escuchando entonces ahora a Consuelo, que vamos a seguir un poquito con esto de cómo nutrirnos en otros aspectos, no solo los técnicos, y que no por ser las cosas, bueno, quizás sí son técnicas, me estoy contradiciendo a mí misma, son cosas que deberían ser un poco más técnicas, pero bueno, fuera de lo que es cómo poner una vía o cómo habilitar bien un catéter, son cosas que también suman muchísimo para nuestros pacientes. Así que gracias, Consu, por estar con nosotros. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Me encanta poder participar. Y quiero ver si ahí pongo la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, Sí. ¿Están viendo bien? sí. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces, eso. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, yo les voy a compartir un tema que me encanta, me apasiona, que es el cuidado compasivo. Y me gusta porque yo creo que como toda enfermera, el cuidado nos apasiona. Y conocer un poco más de las bases o qué sustenta el cuidado diario siempre nos enseña un poquito más. Y quería empezar con la historia de una paciente, de Benjamina, que nació hace 850.000 años atrás. Es una noticia que salió en las redes sociales, en los medios de información el año pasado. Y en España parece que entre los fósiles descubrieron el de una niña que había tenido una patología que de alguna manera la hacía ser discapacitada, ¿no? Entonces, lo más impresionante es que lo que descubrieron es que esa niña solita no podía vivir. Entonces, uno estudiando un poquito de antropología descubre que el ser humano cuida desde hace muchísimos, muchísimos años atrás, no es algo nuevo, pero lo importante es ir profundizando cada vez más, ir conociendo cada vez más este tema, ¿no? Y los fundamentos del cuidado del trabajo diario que tenemos, ¿no? Siempre me gusta nombrar a Jerome Lejeune, el padre de la genética moderna, dicen algunos, un hombre muy bueno que le apasionaba su especialidad, trabajaba muchísimo con chicos con síndrome de Down y esa pasión pasó a su familia y gracias a eso existe la Fundación Jerome Lejeune que se dedica a la asistencia, a la docencia, a la investigación. Y una de sus frases conocidas es: la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros. Y es a lo que nos dedicamos todos, cuidar a esos débiles, a los más débiles. Y qué bueno no olvidarnos de esto, que sustenta nuestro quehacer diario y que algunos se lo olvidan y está en nosotros recordarlo, ¿no? Pensaba en esta charla dividirla en tres partes, un poco la noción de cuidado y lo que conlleva, ¿no? La vulnerabilidad, la dependencia, la autonomía, un poquito de bases antropológicas, no se asusten. Después pasamos a algo un poquito más práctico, las actitudes frente al enfermo y también una experiencia de cómo reconocer ese cuidado compasivo. En primer lugar, ¿qué entendemos por cuidar? Esto a los enfermeros nos suena a los primeros años de la facultad, pero siempre viene bien recordarlo. Hay un filósofo que me encanta leer que se llama Torralba Rosselló, es español, tiene un libro muy lindo que se llama Ética del Cuidar, y
una de sus frases es: cuidar a una persona no consiste en cuidar sus órganos, sino cuidar su integridad. Y ello supone un esfuerzo, y muchos lo sabemos, mucho esfuerzo, ¿no? Y a veces, en algunos casos, un cambio de paradigma, ¿no? De que es más intelectual, más práctico, respecto al modelo especialista y microcósmico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona es algo, una cosa sacra, se dice en latín, ¿no? Una cosa sagrada, ¿no? Entonces, esa tarea de cuidarlo, de asistirlo, requiere de muchísima cautela, muchísima prudencia. A veces es más evidente, otras veces no tanto. A veces uno se da cuenta que tiene que entrar como en puntitas de pie para cuidar en forma integral a esa persona. ¿Por qué? Porque se produce ese como encuentro, él lo llama así, entre dos universos, entre dos mundos libres, entre dos conciencias, entre dos destinos singulares en la historia, ¿no? La historia de ese paciente y de ese momento que estoy con el paciente es único. Entonces, de cómo me esfuerce por hacerlo lo mejor posible, va a influir muchísimo y va a dejar huella en esa persona. Con algunas enfermeras hoy recordábamos, ¿no? A veces pasan pacientes, ¿no? por los pisos, por las áreas de internación, por la guardia, y nos olvidamos. Ahora el paciente no se olvida nunca más de esa enfermera que lo atendió y de cómo lo atendió, ¿no? Y cómo lo hizo sentir. Capaz que ni se acuerda del tratamiento que le dimos, pero sí se acuerda de ese momento, de ese encuentro, ¿no? Qué importante es tener esto en mente, ¿no? Que no es indiferente lo que hagamos, ¿sí? En el hospital hablamos en los últimos años de que tenemos un propósito de ese cuidar con sentido trascendente a cada persona. Otra vez, no da igual, ¿no? Todo trasciende o todo deja alguna huella. Y en nuestra misión de la Dirección de Enfermería siempre hablamos del cuidado en tres aspectos: en lo humano, en lo técnico y en lo científico. Ninguno de los tres puede faltar. Hoy estamos hablando un poquito más de eso, de esa humanidad, ¿no? Y a la hora de pararnos frente a un paciente, sabemos que es dependiente, sabemos que es vulnerable, y la realidad es que todos somos dependientes y somos vulnerables. El ser humano es racional, es social, y eso nos hace dependientes unos de otros, ¿no? Una persona solita no puede estar, y de hecho uno ve que si una persona está muy sola, se siente muy sola, muchas veces se enferma, ¿no? Es evidente, a veces nos olvidamos. Y somos vulnerables, ¿no? Y eso no nos va a hacer nunca menos dignos o menos humanos. Y, y la dependencia va, uno si lo piensa, va de esa mano de la autonomía, ¿no? Forma parte de la naturaleza humana, y esa autonomía tiene sentido cuando la ponemos al servicio de los más dependientes, de los más vulnerables, ¿no? Todos nos enseñan algo, ¿no? Y eso está bueno también pensarlo. La semana pasada estuve en una charla de Paula del Bosco, que es muy conocida en estas latitudes, y ella nos hablaba de su madre de 103 años, que ya no habla. Dice, bueno, ¿qué sentido tiene su vida? No sé, tienen que hacerle todo, absolutamente todo. Dice, bueno, yo pienso que el sentido que tiene la vida de mi madre es que la queramos más, y la cuidemos más, y que la amemos más, ¿no? Entonces, todos nos pueden enseñar algo más, hasta la persona que menos parezca, ¿no? Y qué bueno es repensar esto. Y todas las personas tienen una misión, ¿no? Que es realizar su vida, lograr cierta autonomía en cuanto se pueda, brillar como seres humanos, y por eso tenemos que ayudarlos o apoyarlos para que puedan lograrlo. Que todos trabajando en pediatría entiendo que lo hacen y lo hacen muy bien, y colaboran en esa autonomía que cada persona quiere lograr, ¿no? Para poder cumplir con su misión. ¿no? Y me encanta decir esto, que somos o tenemos que buscar ser expertos en humanidad, sobre todo cuidando y tratando a personas diariamente, que a veces se nos puede escapar esto un poco de las manos, o un poquito la paciencia, cuando vemos que son muchísimas las personas a las que tenemos que cuidar, acompañar, pero que no se nos olvide que ese cuidado tiene que ser incondicional, en la medida de lo posible, buscando un equilibrio. Nos hablaban de los jardines terapéuticos y qué bien nos vienen esos momentos de descanso, fundamentales para después cuidar mejor.
que no es fácil, ¿no? Encontrar ese equilibrio, pero se puede, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que para ser expertos en humanidad tenemos que ir desde lo más chiquito, de hablar más de persona que de individuo, o que de órgano en algunos casos, o hablar más de dignidad o más que de valor, ¿no? El valor se puede medir, puede ser graduado, la dignidad no, es un principio. O hablar más de familia humana, más que de especie humana. Esto lo dice Alfredo Marcos, que es un filósofo español que estuvo a principio de año dándonos unos talleres muy buenos sobre bioética y nos hablaba de la importancia del lenguaje, ¿no? De cuidar el lenguaje que usamos, porque también va influyendo en nuestros modos de comportamiento a veces, o de actuar, o de tratar a las demás personas. Y se me vinieron a la cabeza dos enfermeras, una obviamente Florence Nightingale, muy conocida por todas, que ella hablaba de ciencia, sí, ¿no? Hizo unas estadísticas buenísimas en la guerra, trabajó mucho en el tema de control de infecciones, ¿no? Con los medios que tenía en su momento, pero hablaba de la enfermería como ciencia y también como arte y como humanidad, ¿no? Tenemos que ser su voz en este momento, en este siglo. Y otra enfermera que me acordaba es Irena Sendler, que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y con su trabajo diario pudo ir salvando a muchos niños, ¿no? Buscar la forma para salvar a los más que pudo, ¿no? Con los medios que tenía. Y ella decía, cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en la Tierra y no un título de gloria, ¿no? Otra vez, ayudó a los más vulnerables para que pudieran cumplir a futuro su misión, ¿no? En el mundo. Y pensaba, bueno, actitudes frente a un paciente, ustedes podrían armar una lista más larga que esta, o sea, la presencia, una buena presencia o la humildad, para reconocer que somos tan vulnerables como ese paciente y, bueno, en ese momento nos toca cuidarnos a ellos, ¿no? Pero la disponibilidad, el servicio, el saber escuchar, trabajando en pediatría, a veces escuchamos a los padres, a los abuelos, a los tíos, que el niño en sí, pero que importante esa actitud de escucha. Y parte de esa escucha son los silencios, el contacto físico, que a veces hablan mucho más que 1000 palabras, la sonrisa, y por último pensaba en la empatía y la compasión. Y meternos un poquito más en esa compasión, ¿no? Nos lleva al diccionario, ese compasio o sufrir juntos, ¿no? Es dar respuesta a ese dolor, a ese sufrimiento, que nos despierte ese deseo de ayudarlo, ¿no? No quedarnos solo en el primer escalón. El primer escalón sería esa empatía. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es un proceso racional, que busca el bienestar del paciente, ¿no? Y con acciones concretas, ¿no? Es muy lindo todo lo que hablamos, o lo que dicen los filósofos, los antropólogos, pero lo lindo es poder también bajarlo a la realidad, al día a día. Y los que saben de este tema un poquito más, hablan de empatía como el sentir y comprender el dolor ajeno, y que nos duele, ¿no? Ese primer escalón, o lo que dicen en la jerga diaria, ¿no? De ponerse los zapatos del otro, pero qué bueno es ir a ese segundo escalón, ¿no? La compasión, que requiere un componente de acción, ¿no? La compasión cura, ¿no? Podemos decir la compasión acompaña, la compasión sirve, ¿no? Es ponernos en acción, a remangarnos. Hay 3 componentes de la compasión: hay una parte emocional, una conductual, una cognitiva. No nos vamos a meter en este tema hoy porque no vamos a llegar. Pero sí bajarla a lo concreto, ¿no? Entonces acá quería contarles solo unas pinceladas, ¿no? De los protocolos que estamos armando en la institución. Uno lo llamamos paseos fuera de las unidades de cuidados intensivos. Sabemos que hay pacientes de las áreas de internación general que salen a nuestros jardines, pero a veces es un poquito más complejo cuando están en áreas de cuidados intensivos.
y a una de las kinesiólogas, que está acá en la foto, se le ocurrió el nombre Sanar, Salidas a la Naturaleza. Y bueno, ya salieron varios pacientes de las áreas críticas de adultos y también pediátricas y neonatales. Otro de los proyectos que tenemos en marcha es el acceso a las mascotas en las áreas de cuidados intensivos. También hemos tenido las áreas de cuidados integrales, ¿no? Se están extendiendo a otras partes del hospital. Y vemos que es muy beneficioso la visita de la mascota, sobre todo pacientes que están mucho tiempo internados, ¿no? Así como los paseos, o decía algún paciente, el sentir el aire en la cara o el sol en la cara un ratito te renueva, a veces la mascota también. Otro de los protocolos que ya hemos puesto en marcha es el acompañamiento para familias en duelo perinatal. Entonces, obviamente, esto se realizaba, ¿no? Pero bueno, algún grupo de profesionales del hospital quisieron ir a un poquito más, tener una caja más linda, buscar unas palabras más adecuadas. En neonatología, por ejemplo, algunas decían, bueno, a veces les damos el pelito que nos piden los papás en un sobre, entonces consiguieron una caja más linda. O las huellas del bebé, en vez de hacerlas en un cartón común y corriente, hicieron un diseño desde el área de comunicación más agradable. Y también nos parecía importante que la gente se entere de estas situaciones, entonces se pone en la puerta una identificación. Y esto lo agradeció todo el mundo, gente de seguridad, porque sabían que esa habitación había que entrar con otras palabras, ¿no? O hacer más silencio, como respetar ese momento de duelo. También nos lo agradeció la gente de las administrativas, de la cocina, las camareras. Y también, bueno, los pases de guardia de enfermería, esa misma mariposa, es un sticker que también se pone en algunos documentos como para estar más atentos. Y por último, pensaba contarles un poco de esta experiencia de premiar ese cuidado compasivo. Vimos que en Estados Unidos habían comenzado con el proyecto DAISY, gracias a un paciente que quería honrar a las enfermeras que lo habían atendido, a la familia, y esto ya es a nivel internacional, entonces nos gustó mucho para que se conocieran esas historias de pasillos de los pacientes, de las enfermeras, y como hacer más evidente o visible ese formar parte de la biografía de los pacientes. Sabemos que detrás de las habitaciones pasan un montón de cosas que si no nos las cuentan, no nos enteramos, ¿no? Entonces, son historias muy lindas y que merecen un premio, ¿no? Entonces, por eso nos unimos a la Fundación DAISY y como puse aquí, son enfermeras, son enfermeros que inspiran a otros, ¿no? A hacer de ese cuidado diario un cuidado más compasivo. Acá les pongo algunos ejemplos. Una de las pacientes premiadas fue la verdad que muy lindo porque vinieron los padres los padres del paciente a entregarle el premio. La paciente ya había fallecido, pero ellos estaban súper, súper agradecidos, ¿no? Tanto que antes de fallecer la nombraron madrina, ¿no? De su hija. Y después otra de las enfermeras, una enfermera que trabajó con nosotros muchos años en cuidado de heridas, y gracias a que la mamá del paciente nos escribió la historia, nos enteramos de que ella a muchos kilómetros de distancia seguía en contacto y lo seguía asesorando, ¿no? Por más que le habían dado el alta al chiquito, ella seguía acompañándolos, ¿no? Al cuidado de su herida. La herida era por cirugía de mielomeningocele intraútero. Bueno, y una frase para terminar, que me encanta, es: tal vez no podés cambiar el mundo, que a veces nos queda como gigante esa frase, pero sí tu mundo, ¿no? Cada uno con su granita de arena, con la creatividad, con lo que pueda hacer mi servicio, puedo ayudar a muchas personas. Bueno, nada más. Muchas gracias, Consu. Obviamente que no soy para nada parcial y la historia de Daisy más linda fue la de Vanessa más porque involucra una paciente oncológica pediátrica, así que por supuesto que para nada parcial, obviamente.
Sí, pero fue muy Em, linda, muy linda. Fue muy linda historia y la verdad que yo lo había comentado, qué lindo que lo hayas mencionado, porque de hecho lo había comentado con unas colegas hace poco y no es muy conocido el premio Daisy en Latinoamérica, así que ahora que tenemos esta audiencia, quizás hay alguien más que puede llegar a decir si lo conocía, no lo conocía, em, y el que no lo conoce obviamente. Después le pasamos el contacto de Consu para que los asesore, que ya es toda una experta en, en Daisy y en todo eso. Pero la verdad que los enfermeros que lo recibieron, el reconocimiento fue muy, se sintieron muy honrados, muy, muy emocionados realmente. Además de que cuando los pacientes te nominan, las palabras que usan, uno dice, wow, realmente, ¿no? Yo inspiré esto en la familia, ni me di cuenta. Y que cuántos ejemplos tenemos específicamente en oncología pediátrica, ¿no? Porque es justo lo que nos convoca ahora, pero digo, en toda la enfermería, ¿cuántos ejemplos tenés día a día de todo lo que hacemos? Pero sí, la verdad que muy, muy bueno hacer un repaso, como bien dijiste vos, creo que en enfermería la palabra cuidado la tenemos como muy, muy comprada en el buen sentido, ¿no? Como el médico cura, enfermería cuida, pero ir más allá de esa simple palabra. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Y ahora le estamos como agregando más cosas. Cuidado compasivo. No es solo cuidar, es ir un poco más a fondo que me parece muy interesante. En el chat, bueno, Sandra había mencionado sobre Valeria que muy refrescante la exposición, el mensaje de reencuentro y conexión con la naturaleza, creo que eso resonó mucho a todos, en un contexto inclusivo donde también se piensa en los pacientes que por distintas razones están en silla de ruedas, como bien decías, Valeria. Bueno, Sonia decía del premio Daisy que no lo conocía, una forma de motivar al personal a ser humanos en la atención, tal cual, algo que sale naturalmente, ¿no? Pero bueno, que a veces siempre podemos ir un poco más y nosotros también somos, somos humanos y a veces un mimo al alma siempre ayuda mucho. Bueno, Consuelo, les comento, ella como subdirectora del hospital, nosotros tenemos la suerte de trabajar en un lugar donde están mucho en esos detalles. En el hospital, Consuelo, Alejandra, María Marta, dicho coloquialmente, se rompen bastante el coco pensando en eso. En cómo pensar siempre en enfermería, en cómo nosotros seguir motivándonos a trabajar. Em, Consu, cuando te escuchaba empecé a razonar una pregunta, ¿no? Que te quería hacer. Vos hoy en día, con todo lo que viste crecer el hospital, ¿qué es lo que sentís con todos estos proyectos que salieron, que muchos fuiste parte, pero otros quizás no tanto, pero qué es lo que te genera decir, este es el resumen de todos estos años de trabajo, ¿no? Y hasta acá se llegó y llegaremos a más, pero bueno. Queremos mucho más. Queremos una certificación que se llama Humanización de los Cuidados Intensivos, Plaintree sobre experiencia del paciente. Bueno, siempre queremos más, más. Pero a lo largo de estos años, la verdad que es lindísimo ver crecer el hospital, vos también lo has visto crecer. Eh, pero lo lindo es ver cómo lo que pensaron los fundadores en la misión, en la visión, en los valores, se sigue haciendo vida, ¿no? Yo creo que todas las instituciones lo hacen, cada uno, algunos más, otros menos. La suerte que tengo es de haberlo visto crecer, ¿no? Y que muchas actividades o la creatividad del personal de enfermería en algo más chiquito, con estos protocolos de equipos multidisciplinarios, va saliendo a la luz y se va contagiando. Y la verdad que es lindísimo, porque cada vez que uno propone una idea de este estilo, quieren más. Ahora estamos trabajando un protocolo de descanso nocturno de los pacientes, después uno de cuidados integrales o cuidados de fin de vida en las terapias intensivas. ¿Se hace? Sí se hace. Pero queremos extenderlos a todo el personal y ya el que ingresa, ¿no? que sepa cuál es el paso a paso. La participación de la familia en el cuidado del paciente, que por ahí en áreas pediátricas se hace, es como más del día a día, en adultos a veces cuesta un poquito más. Y en la pandemia también armamos un proyecto de terapias intensivas abiertas con 20.000 recaudos y uno de los protocolos se llamaba Que nadie muera solo, en medio de la pandemia. Lo lindo es ver esto, ¿no? Mucha gente que se quiere sumar a este tipo de protocolos o de proyectos
porque ya lo vienen haciendo un poco, cada uno en su sector como puede, pero ya protocolizándolos se hace extensivo a todos y también da tranquilidad que se hace de manera segura, ¿no? Mm. Muy Y esto, bueno. y esto no, y es muy bueno también saber, em, bueno, insisto, tengo la suerte de trabajar en un hospital donde te escuchan, pero no es el único hospital donde te escuchan. Hay otros, tenemos colegas acá conectados de diferentes lugares del continente, em, y también está bueno saber que a veces las ideas vienen de abajo hacia arriba. No siempre tenemos que esperar que nuestro jefe diga. Muchas de las cosas que comentó Consuelo fueron ideas de los enfermeros asistenciales, de esa motivación de decir, che, tenemos una madre que falleció su hijo y está en el medio del pasillo y hay ruidos y hay interrupciones. ¿Cómo podemos hacer para que cualquiera que entre sepa que hay una situación especial? No tiene por qué saber los detalles, eso es confidencial. Pero bueno, como decía Consuelo, el de seguridad sí tiene que pasar, saber cómo tratar, cómo medir tus palabras. Em, a nosotros nos pasó mucho cuando el hospital estaba empezando ya a generar esto de las más salidas de los pacientes y demás. Nosotros empezamos hace un tiempo con el tema del Vinatumomab, que son 28 días de internación continua con una infusión continua de una medicación para un paciente que por suerte la verdad es que nuestros pacientes lo están tolerando bastante bien. Pero claro, se aburren. Son 28 días internados y ahí es donde empezamos con los permisos para el fin de semana para que salgan, porque esta es otra cosa. Valeria hizo muy lindo trabajo y el jardín es muy lindo y los pacientes se quieren ir al jardín. Y nosotros como enfermeros, que mi paciente tiene un catéter venoso central y está pasando inmunoterapia y yo no quiero que salga porque pongo en riesgo. Entonces es como que a veces hay que respirar profundo y decir, bueno, a ver, no es un citostático, estamos dentro de un ámbito de un hospital seguro, tenemos colegas, ¿cómo podemos coordinar ese cuidado? ¿Cómo también podemos, porque yo a veces me ponía de los dos lados, digo, ay, yo quiero que no le pase nada al catéter, pero por otro lado digo, tenemos un espacio enorme y claramente queremos que la persona lo aproveche, que el paciente disfrute su internación. Es un mes entero internado y encima que se siente bastante bien, por suerte. Mm. Así que son muchas cosas. Nada, no sé si hay algún otro comentario, si ustedes quieren agregar algo, Valeria, Consu, si se les ocurre algo más que quieran agregar, obviamente. Creo que un poco la idea de este webinar era transmitir las cosas que se pueden hacer y un poco algo más inspirador, ¿no? Mm. No sé si alguno tiene, ahí, bueno, Ahí en el chat tiene algún pusieron, ejemplo en sus instituciones que nos pueda sumar, ¿no? sí, Algo me de lo encantaría discutido. escucharlos. Ahí Sandra pone Sí. felicitaciones, muchas gracias por compartir tan enriquecedoras experiencias que nos inspiran y ayudan a toda enfermería a seguir creciendo, e incursionando en nuevas modalidades de cuidados. Pues yo sé que hay personas acá conectadas que más de una vez he hablado y he escuchado que de hecho a veces dicen, no, bueno, no me dejaban sacar al paciente, pero yo lo saqué igual por tal y tal razón. Así que esas experiencias, los enfermeros somos un poco rebeldes en ese sentido. Sí, Y cuando no es yo fácil, a también, veces hay que... claro, Perdón. no, la otra vez cuando di la charla, se acercó un terapista del, creo que era del Gutiérrez, que me contaba que a escondidas él sacaba un paciente a un patio a tomar un poco de sol bueno, y veía la diferencia, ¿no? Yo creo que quizás estoy de acuerdo de tomando los recados y de generando salidas en lugares que por ahí sean lo más dentro de lo posible, acomodados para la necesidad, estaría bueno. Quizás a veces por ahí patios, ¿no? En donde pueda haber plantas y quizás no tanto en contacto con tanta tierra, ¿no? Es decir, como el tema es poder salir al exterior y por ahí poder estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Pero de una manera cuidada. Sí. Tal cual. Consu, no sé si vos querías agregar algo. No, yo creo que ya dije todo lo que tenía pensado por hoy. Si alguno quiere escribirme o preguntarme un poco más de cómo estamos llevando a cabo los protocolos, no tengo ningún problema. Es más, estoy abierta. También abierta a sugerencias, ¿no? Si quieren sugerirnos algo más, todo nos viene bien.
Nos encanta no copiar porque cada institución tiene que adaptar, ¿no?, lo que uno ve en otro lugar a su propio tipo de paciente, a su institución, a lo edilicio, a los jardines. Pero sí, siempre las buenas ideas vienen bien, ¿no? Y el retorno nos enriquecemos, es la realidad. Sí. Sí, y nos damos cuenta que no es tan imposible como a veces pensamos. Sí, 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 a veces Eh, hay que romper algún esquema en algún grupito, pero cuando ven que es tan bueno, se suman, se terminan sumando. sí, 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 eso es cierto. Y los pacientes lo agradecen y a veces los pacientes son grandes aliados en estos cambios, en poder generar, en poder motivar, en quizás exigir, en buen sentido, en hincharnos un poquito más a nosotros para que vayamos un poco más allá. Así que, bueno, yo la verdad que en serio estoy muy, muy agradecida por el tiempo que se tomaron, en primer lugar, y por toda su experiencia, por sus palabras. Como les dije, y no me canso de repetirlo, yo cuando las escuché fui muy inspirada y quería compartir con el resto de los colegas de SLAOP, a ver si podemos inspirar a más gente, porque me parece que son dos temas que pueden generar muchos cambios en los pacientes. Oncología pediátrica, que es lo que más estamos acá en tema, pero también se puede generalizar muchos ejemplos para la población en general, justamente. Así que les agradezco muchísimo la participación con su Valeria. Millones de gracias. Y obviamente que agradezco mucho a todos los que se conectaron. Pedimos disculpas por ese temita con el link, pero bueno, siempre algún, algún detalle tecnológico hay. Pero está bueno que no nos imposibilite y que podamos seguir teniendo estos espacios que cada vez hay más webinars y hay charlas interesantes para compartir. Así que bueno, les agradezco mucho a todos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Saludos a Muchas todos. gracias. Muchas gracias por la Adiós. invitación. Mucha suerte.